Y entonces lo primero que vamos a ver aquí, que vamos a discutir rápidamente, es un principio que vemos. Y el principio es que Dios quiere que nos comuniquemos. ¿Qué lenguas eran? ¿Qué idiomas eran? Ya leímos de todos los lugares de donde eran esta gente, estos judíos piadosos que estaban alrededor de ese aposento donde estaban los discípulos. Pero el punto tal vez acá no sea ese, no sean los idiomas. O incluso si fuesen lenguas angelicales, que no las hubiesen entendido, sino que el punto es que Dios les estaba dando un poder para comunicarse. Dice el versículo 11b, escucharon porque exaltaban a Dios sin vergüenza y sin temor, porque estaban hablando de las maravillas de Dios. Eso es lo que dice ese versículo. No dice de que estos discípulos de Jesús fueron y hablaron a los judíos que estaban allá afuera. Lo que ellos en realidad estaban haciendo es alabando a Dios en voz alta. Estaban exaltando su nombre. Estaban diciéndole lo grande que era, lo sublime, lo magnificente que era. Y era tanto el escándalo y tanto gozo que había en ese lugar, que dice que los que estaban afuera, después de escuchar principalmente el estruendo que ocurrió antes de eso, fueron y les escuchaban todo lo que ellos estaban hablando, sus alabanzas, su exaltación, las podían escuchar y entender en su propio idioma. Desde ese momento nosotros podemos ver y entender que Dios quiere que nos comuniquemos, pero que comuniquemos ¿qué? Sus maravillas, que las digamos en voz alta, que las digamos con nuestra vida. Que a través de nuestras palabras, nuestras acciones, estemos gritando al mundo entero que Dios es grande y que le estamos exaltando hasta lo sumo. Pero lo interesante de esto es que todos estos discípulos no hablaban todas las lenguas, todos los idiomas de las personas que estaban allá afuera. Entonces decimos, qué importante o qué poderoso es el hecho que Dios les dio ese poder de poderse comunicar en sus idiomas. Y sí, definitivamente que es milagroso, es glorioso, es poderoso que ellos hayan podido hacer eso. Pero ¿saben cuál es la lección o el principio más importante que nos es mostrado acá? Donde en sus lenguas, en sus idiomas, ellos estaban comunicando estas maravillas. Que a nosotros nos deja una lección aquí en El Salvador. Si esas lenguas fueran dadas para comunicarse a aquellos en forma que lo entendieran, yo le pregunto a usted, ¿será que nosotros estamos hablando la lengua del necesitado? ¿Será que estamos hablando la lengua de nuestro adulto mayor? ¿Será que estamos hablando la lengua del deportista, de su vecino, del artista, de su hermano, del músico, de su papá? O incluso, ¿será que estamos hablando la lengua, el idioma de nuestros hijos para dar a entender estas maravillas que Dios ha mostrado en nuestras vidas? ¿Y sabe qué es? Ahí donde radica el verdadero poder. No es tanto qué idiomas estaban hablando. No es tanto qué es lo que estaban diciendo, porque ya nos lo dice la Escritura, estaban exaltando a Dios. El poder que venía del Espíritu Santo, lo importante es que todos esos hombres, todas esas personas alrededor estaban entendiendo. Dios permitió, sin importar qué idioma hablasen, que ellos entendieran que Dios estaba siendo exaltado. Se me viene a la mente una historia con esto de las lenguas porque es controversial, ¿verdad? Es controversial, especialmente con nuestras iglesias hermanas que practican mucho eso del don de lenguas, las lenguas angelicales, las lenguas extrañas que a veces nadie entiende o puede interpretar. Pero también nos damos cuenta que aún está ese poder hoy en día. Y nuestro hermano Mario, uno de nuestros ancianos, me llama la atención mucho que en una de las reuniones, una de las sesiones de enseñanza en Guerrero, comentaba él y daba testimonio. Y lo que me gusta a mí anotar es cuando el testimonio es con nombre y apellido. Entonces él hablaba del hermano Emilio Núñez y su esposa Sara Núñez, que hace muchos años, como decano del Seminario Teológico Centroamericano,
estaban presentes en una conferencia de unos pueblos indígenas allá en Guatemala. Y el hermano Emilio, sentado a la par de su esposa, le comentaba de todo lo que estaba hablando el pastor que estaba dando en ese momento la conferencia, todo lo que él estaba diciendo. Y ella solo lo volteaba a ver. Y después le dijo, mira, ¿y vos que hablas ese idioma, ese dialecto que me estás hablando todas esas cosas? ¿Por qué? Le digo, si es que el hombre ha estado predicando en uno de los dialectos de las tribus indígenas ahí en Guatemala. Pero mi hermano Emilio estaba entendiendo palabra por palabra todo lo que en ese lugar estaba siendo transmitido. Y se los doy con nombre y apellido porque muchas veces nosotros, que quizás nos vamos más a las escrituras, nos vamos más a la Biblia, nos llamamos más conservadores, quizás pensamos que estas cosas ya no están, que este poder ya no está presente, pero sí lo está. Claro que lo está. Dios es soberano, es omnipotente y Él aún tiene este poder. Pero continuando también, otra característica de este poder es que es un poder que testifica. Dice, volviendo a Hechos 1, leyendo otra vez el pasaje para que recordemos qué más les habló cuando les habló de este poder que iban a recibir. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, contestando la incógnita que tenían los discípulos de si los iba a dejar con algún conecte o los iba a dejar a ellos reinando o si los iba a dejar en algún ministerio o si iba a venir algún reino poderoso a restablecer el reino de Israel. Y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder que les prometió Jesús y que luego les deja ya en el capítulo 2 del mismo libro, dice que les iba a dejar un poder que iba a testificar, que iba a testiguar. La palabra utilizada aquí en el griego es martus. Y martus es una forma de testificar hasta el punto de morir por lo que uno está asegurando. Porque no vamos a entender con esto de que ser testigos de Jesús implicaba solo que vienen a nosotros decir, ¿conoces a Jesús? Ah, sí, está bien, sí, lo conozco, que pase Jesús, que pase. No tiene que ver conmigo. Tiene que ver con que Jesús traía una misión. Yo creí en Él, estoy testificando de Él, al punto de poder llevar a otros esta palabra y decirles, ese Jesús crucificado y resucitado era verdaderamente Dios. Y la presencia de este poder, que a partir de este momento la Escritura le llama la llenura y habla de que esto da mucho fruto, lo podemos ver en algunos versículos a continuación a través del libro de Hechos. El libro de Hechos lo escribe el doctor Lucas, dándonos y explicándonos la historia de una de las iglesias que surgió a raíz del discipulado de Jesús, que es la iglesia que finalmente fue a aterrizar en Roma con el apóstol Pablo. Entonces él nos comenta a través de todo ese libro. Algunos se preguntan, ¿y por qué no tenemos la historia de la iglesia juánica, la historia de la iglesia de Pedro, la historia de otras iglesias? No lo sé. Lo que sí sé es que Dios nos dejó un relato muy completo que tiene que ver con su poder a través de toda la historia de los hechos. Y este poder, esta llanura, a partir de este momento, es comenzando con algunas cosas como hablar con denuedo de su palabra. Dice en Hechos 4, 8 y 31, comienza Pedro proclamando el nombre de Jesús y predicando su nombre en el versículo 8 del capítulo 4. Empieza hablándoles todo ese pasaje hasta el final, en el versículo 31, donde finalmente pues ellos llegan a creer y entender. Está hablando de lo que Dios ha hecho en ellos y para con ellos. Y dice en el 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, hablándole directamente a autoridades, con valor, con esfuerzo, quiere decir la palabra de nuevo. Y en ningún otro hay salvación, dice más adelante en el versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Y luego al final leemos en el 31, después de todo este pasaje, que yo le invito a que lo lea cuando regrese a casa para que no nos tardemos mucho, para que yo cumpla mi palabra también. Versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. También ellos terminaron hablando con denuedo esto que Pedro les había transmitido. Esta llenura, también este poder que recibimos del Espíritu Santo, es un poder que no evade, no teme, sino que afronta valientemente. Hace unos días alguien se me acercó y me dice, hermano, fíjese que yo tengo algo bien difícil que decirle. Le digo, ¿y qué es? Y no sé, me dijo, quisiera que oráramos y quisiera solo decirle de que le pida a Dios que le guarde a ustedes, los pastores de esta iglesia, que guarde al hermano Germán, que le guarde a usted, ¿verdad? Que guarde a Alex también. Y lo que pasa es que este hermano había tenido un sueño y no me lo quiso contar. Mañana le voy a preguntar. No me lo quiso contar, pero me dijo, dentro de 15 días, me dijo, soñé que algo terrible les pasaba a ustedes. Bueno, le dije yo, ¿por qué no pasa adelante entonces a mi oficina y oramos? ¿Por qué no ora por nosotros? ¿Por qué no ora por mí? Y yo también le voy a acompañar y vamos a orar. Sí, me dijo, sí, porque viera qué terrible lo que soñé. Y no me quiso contar cuál era el sueño. Sin embargo, esas cosas son las que nosotros consideramos como poder de Dios, y lo son. Es poder de Dios que a alguien venga y se le revele en un sueño, pero otras veces como que no nos sale la revelación. Mi cuñada con cuña soñó que yo regresaba de un viaje que estuve un mes antes. Era imposible por la situación, por las circunstancias que eso pasara. Y sin embargo, fue cierto, yo regresé un mes antes de un viaje que estaba en mi antiguo trabajo. Entonces se da, pero luego soñó que Tito era niña, y pues ahí pues ya supe que no siempre le da el Señor de la misma manera, que no es un poder que está fijo ahí. Entonces oramos con este hombre, pero no dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. De hecho, ni se lo mencioné a Alex, ni se lo mencioné a Germán tampoco. Simple y sencillamente, cuando me recordaba de las palabras de este hombre, oraba que nos guardara, que guardara a nuestra familia. ¿Qué más podía hacer? Y de esta misma manera, vemos que el verdadero poder que se recibe de esta comunicación, este poder que testifica, no radica en la revelación de hechos que vayan a ocurrir, aunque eso en sí es bastante poderoso, sino que radica en nuestra reacción a aquello que nos están comunicando. Y entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo cuando se ve confrontado con algo con eso? ¿Por qué no me acompañan a Hechos 21, 4 y 11? Dice, al avistar Chipre, dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí, dice el autor. Y hallamos los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Pablo llevaba ya entre ceja y ceja que iba para Jerusalén. Más adelante, en el versículo 8, dice, el otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y dice en el versículo 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cincho de Pablo, dice cinto, pero les estoy hablando en salvadoreño, tomó el cincho de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cincho y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén.